¿Sabías que en Santo Domingo se proclamó una independencia mucho antes del 27 de febrero de 1844? En la clase de hoy aprenderemos sobre ese tema. Saludos, les doy una cordial bienvenida, estudiantes y familias, a la clase de Ciencias Sociales de quinto de secundaria con la profesora Celestina Heredia. Estamos felices de reencontrarnos con ustedes en esta nueva jornada de trabajo, entusiasmada de saber que están ahí, dispuestos a continuar aprendiendo. Así que les felicitamos y animamos a no desmayar en sus propósitos y a continuar apoyando el esfuerzo de nuestras autoridades educativas para llevar a sus hogares la educación a distancia. Gracias por el apoyo. El propósito del encuentro de hoy es analizar la independencia efímera y su impacto en la sociedad dominicana. Antes de comenzar con el desarrollo del tema de hoy, es preciso que te haga la recomendación para consultar diferentes fuentes y así ampliar las informaciones que te presentamos aquí. Son temas muy importantes de la historia dominicana, en lo que debes abundar. Recuerda que debes también pedir soporte a tu docente guía y consultar documentos de historia dominicana, libros o revistas. También auxiliarte de internet, asegurándote que las fuentes sean confiables. En la clase de hoy abordaremos el periodo histórico conocido como la independencia efímera y los acontecimientos ocurridos durante ese tiempo. Aunque no fue muy largo, la historia dominicana registra acontecimientos muy interesantes que estamos seguros que te gustará conocer. ¿Se animan a comenzar este recorrido histórico? Pues iniciemos, pero antes debes disponer de los útiles escolares necesarios para esta clase. Cuaderno, libros y revistas de historia, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar y un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Ahora que ya dispones de los útiles necesarios para la clase, te recuerdo que debes colocarte en un lugar cómodo y tranquilo, evitando las interrupciones para que puedas aprovechar mejor la clase. Recordemos el tema pasado para concatenar los acontecimientos históricos que estamos estudiando. En la clase pasada conocimos sobre el periodo de la historia dominicana conocido como España Boba, que abarcó desde 1809 hasta 1821 y se caracterizó principalmente por las siguientes situaciones: miseria generalizada, poca población, revueltas sociales, falta del situado, crisis económica aguda, descuido por parte de España y un notable fortalecimiento de la conciencia nacional, entre otras características. Según los autores, este fue un tiempo en que España vivió un intenso periodo de guerra con Francia y además se inician los movimientos independentistas en América Hispana. Por tanto, la metrópolis no contaba con los recursos para apoyar económicamente a Santo Domingo para recuperarse de la miseria dejada tras la Guerra de Reconquista. Es en ese panorama más o menos cuando llega a Santo Domingo a ejercer como gobernador Sebastián Quindelán, quien se encuentra con una intensa crisis económica y política, la cual debe enfrentar. Ya situados en el ambiente que se vivía en Santo Domingo para esos años, debemos explorar
sus conocimientos previos sobre el tema que abordaremos y es preciso que anotes para que puedas llevar un registro de tus aprendizajes. ¿Sabes qué significa efímero? ¿A qué se debe el nombre de independencia efímera? ¿Cuáles personajes sobresalen durante ese periodo? ¿Cuáles acontecimientos caracterizan ese periodo? Estas preguntas deberán quedar contestadas al finalizar la clase. De inmediato procederemos a consultar el diccionario de la Real Academia Española para obtener el significado de efímero, el cual se define como pasajero, de corta duración. Pues, como hemos escuchado, efímero quiere decir de corta duración, o sea, breve, pasajero. Entonces, ya se puede deducir que el período de independencia efímera se trató de un corto período en que Santo Domingo vivió como una nación independiente. Ahora nos resta conocer cómo se dio ese proceso, cómo inicia, quiénes intervienen, por qué se interrumpe. Para eso es necesario ubicarnos en el panorama sociopolítico de la época, consultando a los historiadores que han escrito sobre el tema. Siguiendo al historiador dominicano Roberto Casá, en el año 1820 se reinstauró la Constitución Liberal de Cádiz del 1812 y se exteriorizan los descontentos por el incumplimiento de promesas hechas tras la Reconquista con mayor fuerza, ya que muchos habían esperado retribuciones en puestos y se sentían decepcionados, principalmente aquellos que habían tomado parte activa en la pasada guerra de Reconquista. La Constitución de Cádiz se definía como liberar, pero no abolió la esclavitud. Según Franklin Franco, desde el punto de vista de los derechos individuales, la Constitución de Cádiz dividía a los habitantes de América en 3 categorías: ciudadanos, libertos y esclavos. La interpretación que el gobernador de Santo Domingo, Sebastián Quindelán, hacía de las libertades otorgadas por dicha Constitución era que los blancos eran españoles y ciudadanos. Los libertos eran españoles, pero no eran ciudadanos. Y los esclavos ni eran españoles ni eran ciudadanos. Cabe destacar que la población de Santo Domingo tenía presente el ejemplo de su vecina República de Haití, donde desde los primeros años del siglo XIX los esclavos eran libres. ¿Qué novedades trae la reinstauración de la Constitución de Cádiz a Santo Domingo? Conforme a las consideraciones de Jaime de Jesús Domínguez, a pesar de los cambios gubernamentales, la crisis económica en que estaba sumergida, Santo Domingo no mejoraba, como tampoco el disgusto de la población por el mantenimiento de la esclavitud y la división de clase social conforme a la Constitución de Cádiz. En esa tesitura, escribe Franklin Franco, que el ciudadano Andrés López de Medrano realizó un documento denunciando las violaciones hacia los sectores populares por parte de la aristocracia colonial, que interpretaba la Constitución a su manera, por lo que algunos dominicanos postulaban por un rompimiento con los vínculos coloniales. Unos buscaban alianzas con el apoyo de Simón Bolívar. Otros vieron en la unión con Haití la solución a estos problemas.
Las motivaciones que producían las campañas independentistas en América, la falta de atención de la metrópolis y las promesas que llevaban años esperando a ser cumplidas fueron motivos suficientes para que de una vez por todas se definieran los sentimientos de diferentes movimientos en Santo Domingo, tendentes a romper los vínculos hispánicos. Pero esas ideas de desvinculación de España se orientaban por diferentes direcciones. Veamos qué datos nos aportan estos escritores. Según Franklin Franco, el movimiento surgió dividido, pues mientras un importante sector integrado por burócratas, comerciantes y terratenientes, con el doctor Núñez de Cáceres a la cabeza, se inclinaba por la creación de un Estado independiente, con pretensiones de unirlo al proyecto de la Gran Colombia de Simón Bolívar, otro sector, compuesto por pequeños y medianos propietarios y comerciantes mulatos del interior, apoyados por los negros libertos y esclavos, aspiraban a unificar la nación a la República de Haití. Muy interesantes los datos que nos ofrecen estos diferentes autores y que nos van ayudando a hilar los acontecimientos y personajes en este tramo de la historia dominicana. ¿Qué te parece si valoramos lo trabajado hasta ahora con una actividad?